Saludos y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en las brumas de Londres victoriano. Vamos a explorar uno de los casos sin resolver más célebres y, bueno, macabros, Jack el Destripador. Efectivamente, un caso que sigue fascinando. Disponemos de un conjunto de fuentes bastante variado, la verdad. Desde, digamos, información más factual, de enciclopedias colaborativas, hasta análisis de archivos policiales que han salido a la luz hace poco. O investigaciones que siguen pistas incluso al otro lado del Atlántico, fíjate. Y teorías modernas basadas en ADN o, bueno, supuestos diarios confesionales que también tienen lo suyo. Mucho material, sí. Nuestra meta hoy es destilar lo esencial, reconstruir un poco esa atmósfera de terror de 1888. Entender por qué falló la investigación, que es clave. Exacto. Y navegar por ese laberinto de sospechas que, bueno, más de un siglo después sigue generando debate. ¿Empezamos? Vamos allá. A ver, situémonos primero en el Londres de 1888, específicamente en Whitechapel, en el East End. Que no era el Londres de postal, precisamente. Para nada. Hablamos de hacinamiento, pobreza extrema, una mezcla muy volátil de inmigrantes irlandeses, judíos llegados de Europa del Este. Un polvorín social, vamos. Totalmente. Efectivamente. Esa miseria y esa superpoblación creaban un entorno de marginalidad. El alcoholismo, la delincuencia. ¿Y la prostitución? Omnipresente. Se calcula que había unas 1.200 prostitutas y como 62 burdeles solo en esa zona. Era tremendo. Madre mía. Además, el ambiente estaba caldeado por tensiones sociales. Hubo disturbios el año anterior, el Domingo Sangriento. Era un lugar donde, bueno, el anonimato y la vulnerabilidad campaban a sus anchas. Un escenario tristemente perfecto para un asesino en serie. Exacto. Y para que cundiera el pánico, claro. Y en ese caldo de cultivo aparece una sombra. La prensa al principio lo llama mandil de cuero, ¿no? Sí, ese fue uno de los primeros apodos. Y hablando de prensa, su papel fue determinante. Crucial, diría yo. Absolutamente crucial. Gracias a cambios fiscales, había periódicos muy baratos, a menudo sensacionalistas. El Illustrated Police News y otros así. Esos mismos. Alcanzaron tiradas masivas. Y aunque la información oficial era escasa, la cobertura fue enorme. Creando y amplificando la leyenda. Totalmente. A veces publicaban descripciones ficticias o incluso desmentían rumores que ellos mismos habían propagado. Vaya. Fueron clave en forjar la imagen pública del asesino. Centrémonos en las víctimas que casi todo el mundo acepta como obra del mismo autor. Las llamadas 5 canónicas. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Todas asesinadas entre agosto y noviembre de 1888, en muy poco tiempo. Sí, un periodo corto y aterrador. Lo que las une y define el caso es el modus operandi. El método. El método, característico y repetitivo del asesino. Y es brutal, cortes profundos en la garganta. Y luego las mutilaciones. Sí, mutilaciones abdominales y genitales, extirpación de órganos y en ocasiones desfiguración facial. Es espeluznante. Y se nota una escalada, ¿verdad? Se observa una escalofriante escalada en la violencia, sí. A ver, Nichols apareció con cortes en garganta y abdomen. Algo ya terrible, pero... Pero fue a más. Sí, Chapman, además del corte en la garganta, tenía el vientre abierto, los intestinos sobre el hombro y le habían extirpado el útero. Con Stride algo cambió. Solo tenía un corte fatal en la carótida, sin mutilaciones abdominales. Se cree que le interrumpieron. Es la teoría más aceptada, sí. Que el asesino fue interrumpido en plena faena. Y esa misma noche vuelve a matar. Sí, a Catherine Edwards. Y aquí vuelve la hazaña. Garganta cortada, evisceración similar a Chapman, pero además le extirpó el riñón izquierdo y parte del útero. ¿Y le mutiló la cara? Salvajemente, sí. Y finalmente, Mary Jane Kelly. El clímax del horror. Totalmente. Fue asesinada en su propia habitación, lo que le dio más tiempo al asesino. La encontraron, destripada por completo, con el rostro irreconocible. Y el corazón extraído y desaparecido. Desaparecido, sí. Esta distinción entre las canónicas y otras víctimas de la época es interesante. Mucho. Nos muestra cómo ya entonces intentaban encontrar un patrón, ¿no? Un sello del asesino. Exacto. Aunque eso significara descartar otros crímenes brutales que no encajaban perfectamente en el molde que se estaba creando. ¿Qué hay de esos otros casos?
Emma Smith, Martha Tabram. Pues sí, el expediente policial incluía más casos. Emma Smith murió tras ser atacada por una pandilla y violada con un objeto romo. No encaja. No. Martha Tabram recibió 39 puñaladas, un ensañamiento terrible, pero sí los cortes distintivos en garganta y abdomen. Diferente modus operandi. Sí. Y casos posteriores como Rose Mylett, que fue estrangulada, o Alice Mackenzie, ahí hubo dudas forenses sobre si era el mismo autor. Y los famosos torsos del Támesis. Los misterios del Támesis, sí. Torsos mutilados encontrados en Whitehall o Pinchin Street. Otro modus operandi distinto. Aunque la prensa a veces los metía todos en el mismo saco. Claro, la prensa buscaba la gran historia. Pero la policía y la mayoría de analistas posteriores dudan de su conexión con las 5 canónicas. ¿Incluso hubo bulos como una tal Fairy Faye? Sí, eso parece que fue una invención periodística directamente. Ante semejante brutalidad y pánico, ¿cómo reaccionaron las autoridades? La investigación fue enorme para la época. Sí, ingente. Y sentaron bases de técnicas modernas, fíjate. Hubo interrogatorios puerta a puerta. Más de 2.000 personas entrevistadas, he leído. Sí, una barbaridad. Se aplicó análisis forense, aunque muy limitado, claro, por la ciencia de entonces. Claro. Se siguió a unos 300 sospechosos, se detuvo temporalmente a 80, intervinieron varias fuerzas policiales. La policía local de Whitechapel, Scotland Yard. Y la policía de la City de Londres, que se involucró directamente tras el asesinato de Eddowes, que ocurrió en su jurisdicción. Pero no todo fue modélico, digamos. Hubo problemas. Sí. El jefe del SID, Robert Anderson, estaba de vacaciones en Suiza durante 3 de los 5 asesinatos canónicos. ¿Tela? Vaya momento para irse de vacaciones. Ya ves, y la frustración ciudadana fue tal que se formó el Comité de Vigilancia de Whitechapel. Ciudadanos patrullando. Exacto. Ciudadanos prominentes del East End que patrullaban, ofrecían recompensas, incluso contrataron detectives privados. Había desconfianza hacia la policía, entonces. En parte sí. Y bueno, inicialmente, por la naturaleza de las heridas, se sospechó de gente con ciertos oficios. Carniceros, matarices, cirujanos, lo lógico. Claro, se investigaron 76 carnicerías. La propia reina Victoria llegó a sugerir que podría ser un carnicero de los barcos de ganado. Sí, de los que atracaban en los muelles cercanos, pensaba en la posible vía de escape por el Támesis, aunque las fechas no cuadraban del todo con los horarios de los barcos. Curioso. Y en medio de todo esto aparece una figura interesante, el doctor Thomas Bond, casi un perfilador avant la lettre. Sí, Bond examinó la última víctima, Kelly, y revisó los informes de las demás. Su perfil fue muy influyente. ¿Qué dijo? Pues descartó que el asesino tuviera conocimientos anatómicos o quirúrgicos precisos. Se lo imaginó como un hombre solitario, con ataques periódicos de manía homicida o erótica, quizás de apariencia inofensiva. ¿Y el móvil? ¿Venganza? Bueno, aunque no encontró pruebas de agresión sexual, sí percibió un posible componente sexual en la violencia, pero descartó motivos como la venganza simple o la manía religiosa. Y luego, las cartas, el elemento que quizás más contribuyó a crear el mito de Jack. Sin duda. La carta Dear Boss, querido jefe. Esa, recibida por la Central News Agency el 27 de septiembre y reenviada a Scotland Yard. Fue la que acuñó el famoso nombre, Jack el Destripador. Y tenía esa promesa escalofriante. Sí, cercenar las orejas de la dama. Pareció ganar credibilidad cuando a Eddowes, asesinada poco después, le faltaba un lóbulo. Pero la policía no lo vio claro, ¿no? No, la policía creyó que el corte fue accidental durante el ataque. Y las orejas prometidas pues nunca llegaron. Luego vino la postal Sose Jackie. Jackie el Descarado. Esa llegó el 1 de octubre, también a la agencia de noticias, con caligrafía similar a Dear Boss. Burlándose de la policía. Sí, y mencionando un doble evento, aparentemente refiriéndose a los asesinatos de Stride y Eddowes la noche anterior. ¿Se envió antes de que se supieran? No, eso se especuló, pero el matasellos demostró que se envió más de 24 horas después. La noticia ya era pública. Ah, vale. Y la más siniestra de todas, la carta From Hell, desde el infierno. Esta era diferente, enviada a George Lusk, el líder del Comité de Vigilancia, el 16 de octubre. ¿En qué era diferente? La caligrafía, el tono, era más crudo, más directo, y venía acompañada de, medio riñón humano conservado en alcohol. ¿Un riñón? Sí, el remitente afirmaba haber frito y comido la otra mitad. Se especuló que era el riñón extirpado a Eddowes. ¿Se pudo confirmar? Un médico, Thomas Openshaw,
Confirmó que era un riñón humano izquierdo preservado en etanol, pero no pudo asegurar que fuera de Eddowes. Imposible con la tecnología de entonces. Pero, a ver, con tantas cartas circulando y la propia policía sospechando de bulos periodísticos, ¿realmente podemos dar alguna credibilidad a esa carta From Hell, aunque viniera con eso? Es la gran pregunta. La opinión mayoritaria en Scotland Yard, incluso en la época, era que D.R. Boss y Soucy Jackie eran falsificaciones. De periodistas. Probablemente. Obra de periodistas para mantener la historia viva y, bueno, vender periódicos. De hecho, décadas después, en 1931, un periodista llamado Fred Best confesó haberlas escrito. Ahí está. Junto a un colega del periódico The Star. Así que esas dos, casi seguro que falsas. ¿Y la de From Hell? Esa. Sigue siendo objeto de un intenso debate entre los riperólogos. Su estilo y contenido diferente la hacen, para algunos, más plausiblemente genuina. Más difícil de falsificar, quizás. O al menos con una intención distinta. Pero bueno, la fascinación por las cartas, fueran falsas o no, revela algo importante, ¿no? ¿El qué? La necesidad de darle voz y personalidad al horror anónimo. Jack se convirtió en un personaje casi teatral, en parte gracias a estas misivas. Saltamos ahora más de 130 años en el tiempo. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Quién fue? La pregunta del millón. La falta de pruebas forenses concluyentes. Los análisis de ADN que se han hecho en supuestas pruebas, como un chal, han sido muy controvertidos, ¿verdad? Muchísimo. Y no definitivos. El paso del tiempo lo convierte casi en el crimen perfecto. La policía de la época manejó varios sospechosos clave. Está el famoso memorándum del inspector McNighton de 1894. Sí, aunque escrito a posteriori y con algunas imprecisiones, es famoso por señalar a tres principales. Montague Druid. Un abogado hallado ahogado en el Támesis poco después del último asesinato canónico. Encajaba como un posible suicidio culpable. Severin Klosowski, alias George Chapman. Un inmigrante polaco, ahorcado años después por envenenar a 3 esposas. Pero su modus operandi era muy distinto, usaba veneno. Y Aaron Kosminski. Otro inmigrante polaco judío, peluquero. Sufría problemas mentales y acabó internado en un manicomio. Es uno de los sospechosos recurrentes. Y también investigaron a un tal Francis Tumblety. Sí, un curandero charlatán estadounidense que al parecer odiaba a las mujeres. Otro nombre en la lista. Y a partir de ahí, la lista se vuelve casi infinita. Autores, aficionados, han propuesto docenas de candidatos. Sí. A menudo basándose en pruebas circunstanciales muy débiles o pura especulación, la verdad. Nombres como William Bury, Que mató a su esposa de forma similar a las víctimas del Destripador, sí. Thomas Nail Cream. Un médico asesino que supuestamente confesó ser Jack en la horca, aunque parece poco probable. En Robert Dunstan Stevenson. Un periodista interesado en el ocultismo. Incluso personajes famosos como Lewis Carroll o el pintor Walter Sickert. Sí, Sickert estaba fascinado con el caso y pintó cuadros relacionados. Pero de ahí a ser el asesino, se trata más de buscar conexiones tenues que de pruebas sólidas. Mencionaste a Kosminski. Una teoría reciente volvió a ponerlo en el foco basándose en ADN en 2014. Sí, el investigador Russell Edwards publicó un libro afirmando haber identificado a Kosminski mediante análisis de ADN mitocondrial. En un chal. En un chal que supuestamente perteneció a Catherine Eddowes. Pero hay problemas serios con esa teoría. ¿Cuál es? Primero, la procedencia del chal es dudosa. No hay una cadena de custodia fiable durante más de un siglo. Cualquiera pudo manipularlo. Claro. Segundo, el ADN mitocondrial se hereda por línea materna y lo comparten muchas personas. No es tan concluyente como el ADN nuclear para una identificación única. ¿Podría estar contaminado? Exacto. La comunidad científica y muchos expertos en el caso no lo consideran una prueba definitiva, ni mucho menos. Y más recientemente aún ha salido a la luz material de otro detective de la época, Joseph Helson. Sí, el archivo familiar del inspector Helson contiene fotos de otro sospechoso investigado entonces, Michael Ostrog. ¿Quién era? Un estafador ruso con múltiples alias que se hacía pasar por médico. ¿Y pudo ser él? Pues no. Ostrog fue descartado porque los registros demostraron que estaba internado en un asilo en Francia durante los asesinatos clave. Vaya. Así que el archivo Helson es un documento histórico interesante, con copias de las cartas y notas, pero no resuelve el enigma.
Dejando atrás a los sospechosos contemporáneos, han surgido teorías basadas en supuestas pruebas descubiertas mucho después, como el controvertido diario de James Maybrick. Ah, el diario de Maybrick, un comerciante de Liverpool. Apareció en los años 90 del siglo XX. Y contiene una supuesta confesión explícita. Sí, doy el nombre por el que todos ustedes me conocen, su servidor Jack el Destripador. Tela. Ha sido defendido por algunos investigadores. Sí, como Robert Smith, basándose en el trabajo del cineasta Bruce Robinson. Pero su origen es muy turbio. Vinculado a un chatarrero. A un chatarrero de Liverpool, sí, que dio versiones contradictorias sobre cómo lo encontró. La mayoría de expertos lo considera una falsificación moderna. Aunque el debate sigue ahí. Persiste en algunos círculos, sí. Maybrick murió en 1889, poco después del fin de los crímenes canónicos, y eso, bueno, alimenta la especulación. ¿Y si las pruebas materiales son esquivas? ¿Qué hay de reinterpretar los propios crímenes? Esto nos lleva a la teoría de que el asesino fuera una mujer, una Jill the Ripper. Es una idea recurrente, sí. Popularizada recientemente por John Morris. ¿A quién señala él? A Lizzie Williams, la esposa de Sir John Williams, que era médico de la reina Victoria. Curiosamente, él mismo también ha sido sospechoso en algunas teorías. ¿Y por qué ella? Morris especula que Lizzie, que era estéril, mataba por venganza contra mujeres que podían concebir, especialmente Mary Kelly, que supuestamente era amante de su marido. ¿En qué se basa? En interpretaciones, la verdad. La falta de violación, la supuesta disposición femenina de objetos en la escena de Chapman, botones de bota de mujer encontrados cerca de Eddowes, ropa de mujer quemada en la chimenea de Kelly. Indicios circunstanciales. Muy circunstanciales. Argumenta que la extrema violencia contra Kelly fue un crimen pasional final. Es una lectura, intrigante, pero carece de pruebas directas. Curioso que Arthur Conan Doyle también barajara la idea de una asesina. Sí, el creador de Sherlock Holmes lo consideró. O alguien insospechable como un clérigo. Finalmente, una línea de investigación nos lleva sorprendentemente lejos de Londres, a Argentina. Es plausible que el destripador huyera allí. Es una de las teorías más exóticas, sí, investigada a fondo por el criminólogo argentino Juan Jacobo Bajarlía. ¿Y qué encontró? Bueno, intentó conectar varios hilos. Uno se centra en un tal Alonso Maduro, un financiero que estuvo en Londres en 1888. Ajá. Un testigo, décadas después, afirmó haber visto objetos sospechosos, ropa ensangrentada, bisturís, en su equipaje antes de que volviera a Buenos Aires. Y Bajarlía rastreó testimonios de un hombre similar en Buenos Aires años después y llegó a afirmar que el destripador murió allí en 1929. Vaya. ¿Y hay más pistas argentinas? Sí. Otra es Alois Semeredi, un cirujano húngaro que vivió en Argentina y cometió un asesinato con degollamiento allí en 1876. Conocimientos médicos. Sí, huyó, fue extraditado y juzgado, pero acabó libre. Regresó a Europa y se suicidó en 1892 confesando otros crímenes. Era un asesino con conocimientos médicos, pero... Estuvo en Londres en 1888. No hay pruebas de eso. Se sugirió que él y Maduro eran la misma persona, pero no cuadra físicamente. Complicado. Y está la historia del doctor Stanley, basada en una supuesta confesión en el lecho de muerte de un capellán en un hospital de Buenos Aires en los años 20. ¿Qué confesó? Ser el destripador, motivado por venganza contra prostitutas que enfermaron a su hijo. Una historia recurrente, por cierto. ¿Bajarlía? Creía en esta conexión argentina. Firmemente. Hasta el punto de que Scotland Yard llegó a enviar agentes allí en 1910, sin éxito. Son historias fascinantes, pero... Basadas en testimonios tardíos. Sí, y difíciles de verificar. Muy novelescas. Recapitulando, 5 mujeres asesinadas brutalmente, un barrio aterrorizado, una investigación pionera, pero limitada. Cartas que crearon un icono del mal. Una lista interminable de sospechosos y teorías que van de lo plausible a lo rocambolesco, cruzando incluso el océano. Un caso único. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Pues precisamente esa ausencia de respuestas claras es lo que perpetúa el mito, ¿no crees? Sí, totalmente. Ya que el destripador funciona como un símbolo de los miedos de la modernidad. La violencia latente bajo la superficie, el anonimato de la gran ciudad, el mal sin rostro. Se ha convertido en un arquetipo cultural. Exacto. Alimentado sin cesar por libros, películas, cómics, ha generado su propia disciplina de estudio amateur, la riperología, Que sigue dándole vueltas a cada detalle.
y proponiendo nuevas soluciones cada 2 por 3. Quizás, y esta es una reflexión para quien nos escucha, la búsqueda obsesiva de un nombre, de una identidad concreta, nos desvía un poco. Puede ser. Teniendo en cuenta las contradicciones, los posibles engaños, el abismo temporal, tal vez la pregunta relevante no sea solo quién fue, Sino, ¿qué representa el fenómeno Jack el Destripador? eso es, qué nos dice sobre las sombras de la era victoriana, sobre la vulnerabilidad, la pobreza, los límites de la justicia. Y quizá, ¿qué nos dice sobre nuestra propia fascinación por el lado oscuro, por estos misterios sin resolver? Una incógnita que, a falta de asesino, sigue muy viva. Sin duda. Y hasta aquí otro episodio más de No es país para analfabetos. No olviden suscribirse y darle a la campanita, es totalmente gratis. Hasta pronto.